Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 3. Nuestro equipo está conformado por Josué Cantumagaña, Lisa Fernanda, Ley Salazar, Rafael Esteban López Aguilar, Eric Reyes Rivera y su servidor Marco Antonio Rodríguez Ordorica. Nosotros vamos a hablar sobre los transistores JFET y MOSFET. Empezando con el transistor JFET, es un transistor de efecto de campo de la puerta de unión. A diferencia del transistor normal, que es un dispositivo controlado por corriente y que necesita de dicha corriente para su polarización, el JFET es un dispositivo que es controlado por el voltaje y por ende ocupa del voltaje para su polarización. Al igual que los MOSFET, los JFET tienen tres terminales, las cuales son el gate, el drain y el source. El transistor JFET es un componente esencial para los controladores operados por voltaje de nivel de precisión en electrónica analógica. Este tipo de transistor se puede usar para varias cosas, así como lo son las resistencias controladas por voltaje, los interruptores, o incluso también se puede usar para hacer un amplificador de voltaje. ¿Qué tal? Mi nombre es Eric. A mí me va a tocar lo que es la construcción y las características del JFET. La construcción está basada en los elementos principales de su elaboración de los semiconductores tipo P y tipo N. En este caso son los transistores, así que se utilizan elementos de silicio y boro, así como antimonio y boro tipo P para sus impurezas dentro del elemento de fabricación. Estos tienen diferentes características que los hacen más notables a las otras familias de estos, así como su resistencia a las temperaturas, su control en valores pequeños, así como su almacenamiento que le da una memoria al cual le da un beneficio extra. También pueden disipar potencias eh, y mover grandes corrientes sin necesidad de hacer tanto esfuerzo de lo que son requeridos. Parámetros y construcciones comunes de los JFET. A continuación podemos observar dos gráficas. Una es básicamente la curva característica del JFET, que vendría siendo la curva de entrada, y la otra es la curva de transferencia por JFET, que vendría siendo la curva de salida. Primero analizaremos la curva de entrada. La curva de entrada es básicamente una interpretación más corta de la ecuación que podemos observar debajo de las definiciones de los valores que necesitamos, que es igual, que podría leerse como la corriente de drenaje es igual a la corriente de drenaje fuente saturación que multiplica a 1 menos el voltaje puerta fuente entre el voltaje pinch entre 2. Digo, entre 2 no, por la exponencial de 2. En la curva de característica de transferencia se puede ver para un determinado valor de voltaje de puerta, la corriente es casi constante en un amplio rango de voltaje fuente-drenador. Cuando la puerta se hace más negativa, drena los portadores mayoritarios de la gran área del drenaje alrededor de la puerta, como podemos observar los que están más cercanos al cero. Esto reduce el flujo de corriente para un determinado valor voltaje fuente-drenador, modulando el voltaje de la puerta que se modula el flujo de corriente a través del dispositivo. Y aquí el de mi derecha es la curva de transferencia, que es útil para visualizar la ganancia del dispositivo y poder identificar la región de linealidad, como podemos observar aquí. La ganancia es proporcional a la pendiente de la curva de transferencia, en donde el valor de la corriente de drenaje fuente saturación representa el valor cuando la puerta se pone a tierra y la máxima corriente la máxima corriente del dispositivo. Este valor formará parte de los datos. Todo esto a pesar de poder identificarlo en esta gráfica, en realidad esto es ya más dependiendo del creador
del fabricante del JFET, porque hay diferentes tipos de JFET, así como hay diferentes tipos de transistor. Básicamente, si nosotros juntamos estas dos gráficas, podemos formar esta, que esta es la gráfica de transferencia del JFET. Y nos demuestra la zona de, dije transferencia, lo siento, nos demuestra la zona de funcionamiento del transistor de efecto de campo, en donde la zona óhmica lineal es la zona en donde el transistor se comporta como una resistencia variable. ¿Qué quiere decir esto? Que un parámetro que aporta el fabricante es la resistencia que representa el dispositivo para que el voltaje drenador fuente sea igual a 0 y distintos valores del voltaje de puerta fuente. Ahora, obviamente la zona de saturación ya sabemos como un transistor normal es la zona en donde se va a amplificar su voltaje, y la zona porte, que es básicamente pues la zona en donde ya no funciona eso, no funciona como nada. A continuación podemos ver la construcción básica, que es, bueno, como un transistor común y corriente, en realidad no cambia mucho, pero como se podrán observar, lo único que podría decirse que cambia es los pines, el nombre de los pines. En este caso no tenemos base, no tenemos emisor y no tenemos conductor. Tenemos puente, drenaje y tenemos puerta, siendo representada puerta por G, drenaje por D y por obvias razones fuente como S. No hay mucho cambio en ello. Buenas tardes, mi nombre es José Cantú. Yo les voy a hablar sobre la construcción del transistor MOSFET. Este es un dispositivo de estructura metal óxido semiconductor. Este es un dispositivo muy utilizado, de hecho desplazó al transistor BJT debido a que el transistor MOSFET tiene un consumo menor y control mayor de voltaje, además de sus velocidades de conmutación, entre otras de sus ventajas. También contamos con que el transistor MOSFET en sus características cuenta con 3 patillas y conduce corriente eléctrica entre 2 de sus patillas. Cuando aplicamos tensión en la otra patilla, esto funciona como un interruptor que se activa por tensión. Otra construcción es que los MOSFET son construidos mediante un material de tipo N o tipo P, el cual es un semiconductor. Tenemos una imagen en la cual podemos ver el canal N del transistor. A su vez también podemos observar la gráfica de acumulación en el canal N y la zona de saturación y zona de corte en las gráficas mostradas en la imagen. Polarización en corte del MOSFET. La región de corte es una zona a la que se llega cuando el voltaje en la puerta es menor al voltaje de Thevenin. En estas condiciones, el MOSFET equivale a un circuito abierto entre las terminales del drenador y del surtidor, porque de acuerdo al modelo básico del transistor que se puede observar aquí abajo, no hay conducción entre el drenador y el surtidor, de modo que el MOSFET se comporta como un interruptor abierto. Se puede ver la zona de corte en esta sección de aquí. Aquí está la zona óhmica en la que el MOSFET se comporta básicamente como una resistencia, y esta es la zona de saturación, de la que vamos a hablar a continuación. ¿Qué es la saturación en corriente directa del MOSFET? La región de saturación es cuando hay tensión entre el drenador y el surtidor, y esta supera un valor fijo de saturación que le llamaremos BDS. Este valor ya viene en el datasheet, por lo que no es un valor que calculemos. En esta zona, el MOSFET mantiene su constante corriente del drenador, conocida como ID, y es independiente del valor que se encuentre en el voltaje del drenador y del surtidor, por lo que el transistor equivale a un generador de corriente continua con el valor de ID. Es decir, el MOSFET estará en región cuando el voltaje de la puerta sea mayor al de Thevenin
y el voltaje del drenador surtidor sea mayor al voltaje de la puerta menos el voltaje de Thevenin. Resumiendo, la región de saturación se encuentra cuando el voltaje de drenador y surtidor es mayor o igual al voltaje de la puerta menos el voltaje de Thevenin. Podemos ver su gráfica en esta zona de aquí. Esta es la región óhmica en la que el MOSFET se comportará como una resistencia. Esta es la región de corte de la que hablamos anteriormente y esta es la zona de saturación. Gracias por su atención.